días, amigos seguidores de Diario Los Andes. Bienvenidos a esta primera entrega del programa Salud y Vida, donde encontrarán la mejor información en cuanto a salud. Pues bien, ahora es tiempo ya de conocer a quiénes serán nuestros presentadores. Y ya está junto a nosotros el doctor Fausto Maldonado, médico neumólogo subespecialista en medicina familiar. Tiene diplomados en docencia universitaria y desarrollo local y salud. Es especialista en planificación estratégica. Tiene una maestría en gerencia en salud y programación neurolingüística y desarrollo del talento humano. Tiene un diplomado en neuropsicología y es ex docente de la UNACH y SPOCH. También está junto a nosotros Jorge Eduardo Silva Frey, psicólogo clínico por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es magíster en desarrollo humano por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en psicología tesis sobre psicosomática en la Universidad El Salvador, Buenos Aires. Hipnoterapeuta IGTH alemana e Hipnos Ecuador. Bienvenidos. Saludos cordiales, queridos amigos. Es un placer enorme compartir con ustedes, con nuestros seguidores, para hablar de temas tan importantes que tienen que ver con la vida misma, con la salud. Y tengo el placer enorme de compartir con un grato amigo, Eduardo. Buen día, Fausto. Un grato placer el compartir este espacio de salud con nuestros seguidores y pues transmitir todos aquellos hechos relevantes tanto en el área de la salud como también en la salud mental. Nuevamente, reiterando, es un honor el compartir este espacio sobre salud y vida. Queridos amigos, ¿por qué salud y vida? Nosotros hemos compartido con un equipo multidisciplinario de profesionales de alto prestigio en nuestra localidad, con quienes hemos palpado la realidad de nuestra sociedad. El mal hábito alimenticio, la desnutrición, la falta de calidad de vida, todo ocasionado por temas sociales tan profundos que nos han afectado tremendamente, como es el caso de la corrupción. ¿Cuánto podríamos haber logrado, queridos amigos, si es que nosotros hubiésemos contado con esos recursos para lo que es educación y salud? Pero ese es el país y esta es la sociedad que tenemos. Iniciamos nosotros a través de la revista Salud y Vida, que se editaba y se publicaba el último domingo de cada mes. Luego de la pandemia hemos continuado con nuestro aporte educativo en las dos áreas que menciono, salud y vida, a través del periódico digital. Pero ahora queremos dar el gran paso, queridos amigos. Nosotros queremos estar junto a ustedes para compartir y ayudar a la solución de los problemas. No queremos que vivamos eternamente quejándonos de los conflictos sociales, los conflictos que tenemos, sino más bien desde este espacio ser un aporte hacia la educación, porque nosotros queremos ser mejores seres humanos. Nosotros queremos que ustedes en sus sitios de trabajo, en sus familias, tengan la calidad de vida que todos nos merecemos. Pero para eso tenemos que trabajar en equipo. La ciudadanía, ustedes amigos, y también los medios de comunicación. Por esto es que Diario Regional Los Andes nos ha permitido avanzar en este espacio en donde van a transitar especialistas en varios ámbitos de la salud, de la educación y también de la opinión social. Queremos que sea esto interactivo. Háganos llegar sus inquietudes, háganos llegar los temas que ustedes desean que sean tratados y nosotros con mucho gusto estaremos compartiendo con los mejores especialistas que conforman nuestro equipo. Esta es la razón por la cual estamos aquí con ustedes y estamos convencidos, queridos amigos, de que ustedes van a aprender junto a nosotros de que se puede tener otra manera de vivir y que se puede tener otra manera de alcanzar la felicidad que todos nos merecemos. Y volvemos con el espacio informativo para conocer la situación actual del COVID-19 en el Ecuador.
El Ministerio de Salud Pública reportó 579 nuevos casos confirmados de coronavirus y 29 muertes adicionales relacionadas con esta enfermedad, este martes 26 de enero del 2021. También emitió un comunicado donde se informó que 242.146 confirmados tenemos ya con prueba PCR, también 204.071 recuperados, 27.889 casos con alta hospitalaria, 561.382 casos descartados, 10.007 fallecidos confirmados y 4.661 fallecidos probables. Recordemos también que el Ministerio de Salud Pública lleva a cabo el plan piloto de Plan Vacunarse Yo Seguro Sí, con el fin de contener la propagación del COVID-19 en nuestro país. Ahora sí, doy paso al doctor Fausto Maldonado, quien abordará el tema, lo que deberíamos haber aprendido sobre el COVID-19. Queridos amigos, un año difícil para todos, un año de pandemia, muchos meses de confinamiento, y todavía con gran número de casos como Alejandra nos lo había mencionado. Pero ¿qué es lo que ya deberíamos nosotros haber aprendido durante este año? Les invito a que veamos la información que les he preparado. Tenemos que entender algo, mis amigos. El virus no es un ser vivo. El virus es una partícula, una molécula, que necesita ingresar al organismo para que pueda reproducirse y desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, no estamos ante un agente vivo como sería una bacteria. La bacteria esa sí nos va a afectar y es un ser vivo al cual tenemos que matarla. El virus no es un ser vivo. Ingresa en las células del aparato respiratorio, del aparato digestivo, se habla también de nuestro sistema nervioso y ahí al reproducirse se produce la cascada inflamatoria. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando al toser, al estornudar, el virus sale del organismo? Va a salir en unas células en las secreciones y va a caer a 1 metro de distancia. El virus es lo que llamamos un virus pesado. Al metro se cae al suelo, mientras se resecan las células vivas, que es donde puede vivir esta partícula, tendrá todavía algún probable efecto de contagio. Pero luego de poco tiempo va a morirse. Por eso es que no tenemos que tener la ansiedad de vivir pensando que el virus está rondando, como otros virus sí lo hacen, y esta quizás sea una ventaja. Veamos la siguiente. El clásico ejemplo de lo que nosotros llamamos la lucha entre la gente y el huésped. Ustedes pueden mirar ahí de que estamos peleando los seres humanos contra esta partícula. Y ahora es donde más tenemos que agradecer el haber sido deportistas, el mantenernos activos, el tener un peso adecuado, una alimentación adecuada, pero algo que vamos a abordar en el siguiente tema, el control de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, porque eso es importantísimo. Si no tenemos nosotros estos controles, vamos a bajar nuestro sistema inmunológico. Ustedes pueden ver ahí un ser con un buen estado físico y con una buena tranquilidad y salud mental, va a tener las defensas. Entonces, ¿de qué se trata esta enfermedad? La pelea entre esta partícula y nuestro sistema de defensa. Si nuestro sistema de defensa está alterado, la partícula se va a reproducir y ocasionar enfermedades graves y hasta la muerte. Hoy más que nunca, queridos amigos, el llamado cordial a mantener estilos adecuados de vida y sobre todo también aprender a controlar estas emociones, estos miedos, y para eso estamos nosotros ahora en este segmento. Queremos nosotros que vean de que la siguiente, para enfermarse tenemos que estar a 1 metro de un portador, en lo posible sin mascarilla. El momento que el virus sale del portador y usted está sin mascarilla, ingresa en su aparato respiratorio y va a desencadenar la enfermedad. Por esto es importante que entendamos que la mejor vacuna al momento es nuestra mascarilla.
Si nuestra mascarilla la tenemos y la usamos adecuadamente, no tenemos inconveniente. Ustedes pueden ver en la gráfica, en la parte superior, cómo salen los virus y al eliminarse con las secreciones, ahí es donde viaja el virus y ahí se produce el contagio. Voy a pedirle a Alejandra para que podamos explicar mejor esta situación. Todos tenemos que usar nuestra mascarilla. Si es que yo tengo la enfermedad y estoy con Alejandra a 1 metro de distancia, si hablo, estornudo o toso, mis virus se quedan en la mascarilla. No hay posibilidades de que puedan pasar. En el peor caso, suponiendo que tenemos una mascarilla que ya está deteriorada, puede salir una baja cantidad, una baja carga viral que llamamos nosotros, pero esa carga viral, ¿dónde va a parar? En la mascarilla de Alejandra, por donde se puede dar el contagio. Por eso quiero que entiendan, mis amigos, es momento de aprender de que ya no podemos vivir estas crisis de ansiedad por lo que vivimos hace 1 año. Vamos a las manos. Alejandra y yo tenemos el virus. Estamos en una consulta médica. ¿A qué momento Alejandra ha eliminado secreciones a mi ropa, a mis manos, como para que tengamos la psicosis de estar lavándonos y dañando la piel con el uso inadecuado, porque no debemos usar para nada el alcohol? No tenemos ningún problema. Siempre la mascarilla tiene que estar adecuadamente ubicada y no hay ninguna posibilidad. Y ya no es momento de que sigamos con la creencia de que el virus va a contaminar la ropa porque los virus están en su mascarilla, mis virus están en mi mascarilla. No llega a nuestra ropa. ¿Qué pasa con el calzado? Les decía que el virus al metro de lo que sale cae y ahí va a destruirse. El virus fuera del organismo no puede sobrevivir. Métanse en esto en la cabeza, mis amigos, para que podamos tener una vida más relajada en esta nueva normalidad. Por lo tanto, Alejandra quedó sin secreciones, no tiene por qué la preocupación de que los virus hayan llegado a sus manos, y ella, al llegar al consultorio, abre la puerta, topa los botones del ascensor. Si les digo que el virus fuera del organismo se muere, si hubiera alguien que por desgracia tenga el virus, esté sin mascarilla y haya botado virus a la manija de la puerta, ahí se va a morir. ¿Por qué? Porque el virus se muere fuera del organismo. Si usted topó el ascensor, se necesitaría que alguien psicópata vaya a escupir en los puntitos para marcar el ascensor para que su dedo se contagie. Pero eso no es suficiente. ¿Qué más necesitamos para contagiarnos por las manos? De que justo tope el sitio donde todavía no se ha muerto el virus. De que justo usted se saque la mascarilla y justo ese rato se tope la nariz. Si bien es cierto en la práctica, así es el riesgo, pero también ya poniéndonos en el día a día, estamos con mascarilla, nos lavamos las manos y puedo llegar a mi casa sin cambiarme de ropa, abrazar a mis hijos, abrazar a mis viejitos que tanta falta están haciendo. Entonces, esto quería comprobar y demostrarles. Gracias, Alejandra, y continuemos con la siguiente diapositiva. En cuanto a los síntomas, el síntoma principal y más importante, fiebre. Al ser una enfermedad infecciosa, por la inflamación que desencadena esta partícula, nos va a dar fiebre, nos va a dar dolor de cabeza, nos va a dar malestar general, tos y diarrea. Ahí es otro de los graves problemas con los cuales nosotros tenemos. Y epidemiológicamente se puede investigar 5 días antes en dónde estuvo usted para que haya tenido la posibilidad de contagiarse. La primera parte. Lo segundo, no hacemos el diagnóstico en base de exámenes. Olvídese de acudir al hacerse sus exámenes,
Olvídese de tener que ir a hacerse radiografías. $140 gasta la gente inútilmente cuando puede haber falsos positivos. Acuda a su médico de confianza. El médico le indicará si justifica o no justifica los exámenes. Los exámenes no hacen el diagnóstico, hace el cuadro clínico y la posibilidad del problema neumológico. Veamos la siguiente. La falta de olfato o de gusto, la carraspera de la garganta, son problemas de que se presentan en rinitis alérgica, que de paso, queridos amigos, esta rinitis alérgica ha aumentado por el uso de la mascarilla. Y cuando se nos inflama la nariz, se llena de secreciones acá, eso llamamos sinusitis, y es la primera causa de tos, sobre todo nocturna. Usted siente que no huele, que no percibe, que tiene tapado la nariz, y corre a una persona que probablemente no esté capacitada y empieza a tomar medicación pensando que es el COVID. Y viene el siguiente punto: me duelen los pulmones. Es común que nuestros pacientes lleguen y digan: doctor, me duelen los pulmones. No es los pulmones, es la adrenalina, que es la hormona del estrés, que contractura los músculos y eso le va a dar dolor de espalda, dolor de pecho, incluso sensación de falta de aire. De ahí la necesidad, y ya lo abordamos enseguida con mi amigo Eduardo, el manejo de estos problemas del estrés. Veamos la siguiente. Es necesario que luego de un año de haber sufrido esta pandemia, ya empecemos a tomar con calma la enfermedad. El peor error que se comete es cuando usted entra en miedo, ansiedad, y toda síntoma o toda molestia usted piensa que es COVID. Corre a las personas menos adecuadas o menos calificadas para poder tratar el virus. No haga caso a las propagandas. Acaba de detectarse una clínica particular que dice que ha administrado 600 vacunas. Imagínense, ahí está la estafa. No permita que le estafen. No existen sino las vacunas que oficialmente están llegando y que ya vamos a conversar a continuación. De manera que, mis queridos amigos, como pueden ver ahí ustedes en la gráfica, limpien el cerebro de sus ideas y pensamientos tóxicos. Cuando usted sale a un sitio donde las personas estén aglomeradas, su mascarilla es su mejor vacuna, su mejor protección. Aunque no haya distanciamiento, como es el caso de las tiendas, su mascarilla le protege. Y segundo, dejemos el encierro. Recuerden, nuestros niños, nuestros adultos mayores están sufriendo de ansiedad. Nuestros adultos mayores están callados, encerrados. Tengo casos dramáticos de que les dejan encerrados con llave. Eso es una infamia. Si digo que se contagia a 1 metro de distancia el virus y puede llevar a su viejito a un parque más cercano en donde no hay ni gente y que camine, que respire aire puro. Si no hay gente, pueden estar sin mascarilla. Si es que hay gente, entonces hay que ubicarse adecuadamente la mascarilla o preferible retirarse. ¿Por qué? Porque podemos ahí sí ser contagiados. Solo cuando hay aglomeraciones. Lo que pasa en fiestas clandestinas, en reuniones clandestinas, es lo que nos está afectando a esta enfermedad. Y con los niños y adolescentes, queridos amigos, están perdiendo fuerza muscular, no han hecho ejercicio, están perdiendo crecimiento óseo y van a tener graves problemas de crecimiento. Y algo que ya nos van a hablar los especialistas a continuación, esto del estrés postraumático que nos está ocasionando y nos va a dejar de secuelas. La invitación cordial, queridos amigos, ya es hora de que aprendamos a convivir. Ya dejemos de creer en cosas que vemos en noticias que no son reales. Ya no necesita usted chisguetearse las manos, ni chisguetear las compras, ni tener problemas con la ropa, ni con el calzado. El virus no es un ser vivo, es una partícula. Vivamos en paz y vamos a salir adelante en esta nueva normalidad, entre comillas, que la vamos a tener todavía para unos 9 meses a 1 año. Así es que la invitación cordial, vivamos con paz y tranquilidad,
alegría en esta nueva normalidad. Excelentes recomendaciones que nos ha otorgado el doctor Fausto Maldonado. Queridos ciudadanos, tenemos que seguirnos cuidando porque aún nos mantenemos en una emergencia sanitaria. Y para continuar con nuestro espacio informativo, daré a conocer datos importantes sobre cómo está la situación en el Ecuador en cuanto a las vacunas. Según una nota informativa publicada en Diario Los Andes, nos dice: llegó la vacuna contra el COVID-19 a Chimborazo. Chimborazo fue la cuarta provincia a nivel nacional en la que se administró la vacuna contra el COVID-19, por lo que Diego García, emergenciólogo, Sandra Once, médica residente de la Unidad de Cuidados Intensivos, y Magali Guayi fueron los 3 primeros en ser inmunizados, pues ya que laboran en el Hospital Docente de Riobamba. Según también un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, que se emitió el 25 de enero, fueron 10 las ciudades del país, entre hospitales y centros geriátricos, en los cuales el personal de batalla contra el COVID-19 ha recibido la inmunización en el brazo, de manera gratuita y voluntaria. Tenemos que recordar también que el proceso de vacunación en la fase 0 arrancó la semana anterior, una vez que las primeras 8.000 dosis llegaron a suelo ecuatoriano el 20 de enero. Para continuar, vamos ya rápidamente con el doctor Fausto Maldonado, quien también hará un abordaje sobre la situación del tema de vacunas en el país, así que lo invitamos y el tema es vacuna sí, vacuna no. Él nos resuelve todas nuestras inquietudes. La pregunta del millón viene ahora, mi amigo y mi amiga. ¿Se va a poner la vacuna? ¿Sabe cuándo le llegará la vacuna? ¿Será cierto esa serie de mitos y esa serie de sustos hasta diabólicos que nos han puesto sobre la vacuna? Eso quiero que disipemos y conversemos en estos pocos minutos para terminar con el tema sobre el COVID. Veamos la siguiente. Está conocido de que en las vacunas no existe la posibilidad, tecnológicamente hablando, de introducir el famoso chip que nos han puesto en alarma y que realmente ha asustado a la población. Entendamos algo, mis amigos. Cuando hubo el sarampión, nosotros tuvimos una gran cantidad de mortalidad. Ahí ustedes pueden ver en la lámina que en el COVID realmente la situación fue terrible, igualmente hasta esta época. Tenemos gran número de fallecidos. ¿Y qué es lo único que nos ha salvado de las epidemias del sarampión, de la viruela, de la poliomielitis? Es las vacunas. Yo sé que la tecnología de ahora es una tecnología muy diferente, pero todavía no está en capacidad técnica de que se pudiera darse esto que nosotros tenemos de miedo. Estaba revisando un comunicado de una cierta facción religiosa en donde le acusaban hasta que es satánica, que lo único que quieren con la vacuna es acabar con la humanidad. No es así, mis amigos. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es una partícula de esta sustancia que les hablaba, de este ser inanimado, que procesado científicamente le van a introducir en su organismo. ¿Con qué objeto? Si nos ponen el ARN del virus, nuestro organismo inmediatamente pone a activar su sistema inmunológico, razón por la cual mantengamos los mejores estilos de vida para tener nuestra inmunidad lo más alta posible. ¿Qué hace nuestro sistema inmunológico? Produce las células de memoria. ¿Qué es esto? En nuestro organismo queda grabado ya un determinado virus y el determinado anticuerpo contra ese virus. Entonces, ¿qué va a pasar? De que un poco luego va a usted a desarrollar ya las defensas necesarias, pero eso no significa de ninguna manera que usted no vaya a desarrollar la enfermedad, sino que la puede desarrollar, pero de una manera mucho menos grave, de una manera leve. Entonces, veamos la siguiente. Hay dos cosas que son importantes para que usted sepa cuándo le va a llegar la vacuna a usted. Primero, se tiene, en teoría al menos, que vacunarse al personal de primera línea,
que están atendiendo en las unidades de terapia intensiva, en los servicios de emergencia, personal médico y paramédico, porque no hay que olvidarse que ahí tenemos enfermeras, auxiliares de enfermería, compañeros de limpieza. Todos ellos tienen que ser los primeros en ser vacunados. Luego se vacunará a los ancianatos, en donde nuestros adultos mayores también tienen el riesgo de esta enfermedad. Recuerden, recién en Alausí se presentó el contagio y la muerte de muchas personas en el ancianato de Alausí. Veamos la siguiente. Lo que nosotros tenemos que entender también es de que la enfermedad, si nos da, va a ser una enfermedad leve, pero podemos contagiar a los demás. Razón por la cual, veamos la siguiente, nosotros no podemos pensar en la siguiente, por favor, de que si ya te vacunaste, puedes dejar de usar la mascarilla. De ninguna manera. Todavía tú puedes desarrollar enfermedad y transmitir a las personas. De manera que no es que me vacuno y ya fuera mascarilla. Es importante que también entendamos de que no se va a abrir restaurantes, lugares de diversión nocturna, no vamos a regresar a las actividades normales, porque todavía vamos a ser contagiosos. Eso es importante que quede claro para todos. No es que no vas a contraer la enfermedad, como ya les había manifestado, y también debemos mantener el distanciamiento social, el lavado de las manos y cuidar el rato que vamos a contactarnos con nuestros adultos mayores, de llegar con la mascarillita, y si tú vienes de la calle, pues lavado las manos, tú no vas a tener inconveniente. Nuestros viejitos están necesitando el cariño que les estamos debiendo. De manera que esta es la situación de la vacuna y esperemos que las autoridades de control ejerzan el control adecuado para que no se repita estas influencias y este tráfico de influencias, de que sean las autoridades y sus familiares quienes sean los beneficiados y no la población que realmente necesita. ¿Yo me voy a vacunar? Por supuesto que sí. Mis hijos, que son médicos, ya están recibiendo la vacuna. Y no existe otro mecanismo para que podamos erradicar esta pandemia. Así es que con optimismo, con energías positivas y con esa inmunidad alta, mis amigos, tenemos que vacunarnos. Hay que estar atentos a los cronogramas para cuando ya la vacuna llegue a nuestros sectores. Vamos con buen ánimo y vamos con confianza. Amigos seguidores, ¿cuántas veces nos hemos sentido ansiosos, deprimidos durante el confinamiento? Sin duda alguna, muchos de nosotros hemos pasado momentos difíciles en cuanto a esta emergencia sanitaria en nuestros entornos privados, públicos, en el trabajo, etc. Así que ya está junto a nosotros el doctor Eduardo Silva, psicólogo, quien abordará el tema efectos psicológicos de la pandemia, y él resolverá todas nuestras dudas. En los últimos tiempos hemos vivido una situación real negativa, que es el confinamiento a la que fuimos sometidos toda la población. Y uno de los problemas relevantes en confinamiento generado por el COVID-19 son los problemas de salud mental. Justamente para abordar esta temática hemos invitado a un prestigioso médico psiquiatra de acá de nuestra ciudad, el doctor Santiago Vázquez. ¿Cómo está, Santiago? Bienvenido, un grato placer el compartir con usted esta temática tan relevante para nuestra sociedad. Eduardo, un gusto poder compartir conocimientos, compartir experiencias para poder informar y dar un poquito de luz en esta oscuridad que se ha venido pasando, justo como decías, un punto negativo que ha pasado, pero esto nos va a servir para que mucha gente saque dudas mientras vamos conversando acerca de este tema importantísimo, que es la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Qué ha pasado? El confinamiento, sin lugar a dudas, que cambió nuestros modos de vida, ¿no? Sí. Fue tan sorpresivo que nadie estuvo preparado, ¿no? De la noche a la mañana se tomó la decisión de todos resguardarnos en nuestros hogares y realmente nos cambió todos nuestros hábitos de vida. Dejamos de salir a trotar, dejamos de salir a divertirnos, de socializar, porque somos seres humanos que vivimos en socialización a través del léxico, a través de la palabra, y de vivir acontecimientos o hechos que sin lugar a dudas traen emociones. Por ejemplo, el compartir con las amistades, el compartir con la familia. ¿Cuáles son
los efectos psicológicos y psiquiátricos de la pandemia, mi estimado Santiago? Bueno, si hablamos como justo dices, se rompieron hábitos, se rompieron costumbres. Nosotros como seres humanos, nosotros hacemos hábitos y básicamente nuestro cerebro, nuestras neuronas, funcionan con descargas eléctricas y lo hacemos como un surco, un sendero que se va repitiendo. ¿Qué sucede cuando rompemos eso? Entramos en lo que llamamos estrés, lo que diríamos nosotros una reacción al estrés agudo, pero digamos que se conserva eso. Nuestro cuerpo empieza a alterarse. Y básicamente la gente dice, necesito salir, tengo que hacer esto, tengo que presentar trabajos, tendría que estar trabajando. Y obviamente el confinamiento me bloqueó todo eso. ¿Qué pasa con mi estructura cerebral? El eje hipotálamo hipoficiario empieza a activarse, las glándulas suprarrenales también empiezan a activarse y de pronto empezamos a trabajar con esto de la ansiedad. Mucha gente ha ido a la consulta y lo que me describe es miedo. Siento miedo, o algunos describen siento una angustia, una opresión en el pecho, no sé cómo avanzar. Y empiezan a sentir como que todo lo que va a pasar es malo. Y básicamente, si permanece en el tiempo, siguen cambiando los hábitos. Exactamente, esa es una de las graves preocupaciones, los pensamientos negativos. Sí. Ante el temor al contagio, ante el temor de morirse, ¿no? El temor de perder el trabajo, los pensamientos negativos son los que inundan nuestro pensamiento. Y recordemos que cada pensamiento es una emoción, es decir, cuando pensamos, las neuronas generan químicos, péptidos, esos bajan al cuerpo y producen procesos fisiológicos, como la ansiedad, como estados depresivos. Muchas personas realmente al inicio tuvieron mucho miedo e inundados por la gran circulación de información, sobre todo en las redes sociales, y que no era información confiable, eso despertó un miedo tan intenso que tiene su impacto fisiológico. Obviamente los pensamientos recrean emociones, recrean citoquinas, inflamaciones cerebrales y nuestros neurotransmisores se disparan. Disparamos el sistema nervioso simpático especialmente y empezamos a relacionar un pensamiento negativo, tal vez con esto que me está latiendo el corazón. Pienso mal, que me va a pasar esto y de pronto la pancita me empieza a movilizar, me siento mal. Entonces todo empieza a relacionarse, nuestras emociones con nuestro cuerpo físico, lo que llamamos la somatización, ¿no? Y empezamos, y encima de eso, y sigo ese hábito que ya es el pensamiento, lo sigo como que aumentando, incrementando cada vez que veo redes sociales, cada vez que converso, porque una de las conversaciones más amplias que ha tenido la ciudadanía es ¿cuántos muertos ha habido? ¿Cuántos contagiados hay? ¿Sabes qué va a pasar con la vacuna? Justo como estaba escuchando, la gente está muy pendiente de estos temas. ¿Y qué es lo que hago? Incrementando. ¿Qué es lo que hago? Mayor sinapsis neuronal, incremento mayor la sensibilidad a estas emociones y por lo tanto permanece más largo estado de tiempo mi estado, ya sea ansioso, depresivo o de angustia. Exacto. Es interesante esa parte de explicar a nuestros seguidores el hecho del proceso de somatización. Se llama somatización cuando hay una enfermedad o una sintomatología aparentemente orgánica, pero que no tiene etiología patógena, sino que es desencadenada por aspectos emocionales. Exactamente. ¿Cómo se da esto? Nosotros tenemos un pensamiento y las neuronas liberan químicos, ¿no? Químicos de las emociones. Voy a poner un caso. A la consulta llegan pacientes que les falta la respiración, que tienen dolor precordial y acuden al médico, al especialista, por ejemplo un cardiólogo, y les hace los exámenes y dice que no tiene nada. O va a un neumólogo, le hace los exámenes y aparentemente no hay un origen, una etiopatología orgánica, ¿no es cierto? Este es el proceso de somatización, es decir, cómo los aspectos emocionales inciden fisiológicamente en el cuerpo. Por ejemplo, el cerebro produce químicos, estos químicos bajan a los músculos intercostales, lo que genera es hipoxia de los músculos intercostales, es decir, al generar hipoxia hay falta de oxigenación y los músculos se contraen y por lo tanto parece que no se puede respirar, ¿no? Pero no tiene una base orgánica, es simplemente la contractura muscular de los músculos intercostales, que con ejercicios de respiración, con cambios de pensamiento, puede volver a su normalidad. ¿Cómo lo vemos esta clase de sintomatología clínica ya en el aspecto psiquiátrico? Bueno, si nos vamos a la parte psiquiátrica pura, estos pensamientos ya son demasiado intensos.
Diríamos que pasó de ser obsesivo, ya pasó a ser delirante. Los pensamientos son tan fuertes que dominan mi día a día, condicionan mi conducta, condicionan mi comportamiento, no me dejan en paz. Entonces tomo medidas evitativas o de caución. Por ejemplo, que me llegó una paciente que llegó y se lavaba las manos con cloro, por ejemplo, por el miedo a la infección, porque me va a pasar algo. Obviamente llegó con un problema ya dermatológico. Tocó hacer una interconsulta porque estaba ya pasando eso. Pero fue el pensamiento mío de que me dicen que el cloro es bueno, me va a servir y yo estoy con el miedo. Entonces, ¿qué sucede con los pensamientos? Al hacer ya una idea ya de tipo delirante, que me hace cambiar mi conducta, mis hábitos, mi relación social con los miembros de la familia, mi actividad, por ejemplo, en redes sociales, que puedo estar publicando a cada rato cosas, ya me impide llevar una vida normal, dentro de lo que cabe de esta nueva realidad, como lo han comentado. Pero está tan metida en la cabeza en la cual se me empieza a acostumbrar y empiezo ya a desarrollar otras enfermedades. Justamente, en mi consulta llegan pacientes que llegan con sus carpetitas llenas de exámenes, electrocardiogramas, llegan con radiografías, con las tomografías, todos los exámenes. Se vuelven pacientes shopping, o sea que van de médico en médico haciendo su interconsulta. Y llegan así. Y se asustan porque piensan que les dicen que no tienen nada y se asustan que a lo mejor no pueden diagnosticar lo que realmente tienen. Claro, piensan que están muy graves. Piensan que tal vez, no, es que capaz que en la ciudad de Riobamba no saben, capaz que en Ecuador no saben, pero si estuviéramos en otro lado, o sea, vienen ya con pensamientos porque están seguros de que va a pasar algo malo. Están tan seguros de eso que necesitan escuchar que están mal. Pero todo el mundo les va a decir, o sea, la realidad, no está pasando realmente esto. Pero recordemos, cuando se me altera mi juicio dentro de lo que es la semiología psiquiátrica, yo no voy a entender razones. Por eso muchas veces, por más que uno quiera explicarles, mira, esto es así, te pongo la teoría, te pongo esto, no voy a comprender. Se encasilló mi cerebro porque hay una liberación de cortisol y glutamato. Me impide ver eso. Es como que me puse unas gafas y de ahí no quiero ver. Por más que luego puedo cambiarme por unos anteojos más claros, pero igual no me permito ver. Entonces, en el área psiquiátrica estas ideas llevan, como digo, un estado delirante, pero es un estado de ansiedad permanente. Incluso se puede ver en consulta, capaz. Usted, Eduardo, me puede decir que no o sí, pero yo les veo que están con las manos temblando, los piecitos que les están moviendo y que están con la respiración agitada o hablan con suspiros, o ese rato que les empieza a doler la cabeza mientras conversan y a veces no están centrados en el tema, van saltando. Tienen una cosa que se llama paraprosexia también, no atienden completamente, excepto su atención interna, lo que me está pasando y lo que la gente no me comprende. Entonces ahí vienen incluso dificultades sociales, porque la familia le explica, habla, y vienen problemas que son de índole familiar, porque el uno lo está entendiendo muy claro acá y los otros no. Entonces vienen problemas familiares, los problemas médicos, porque como dicen, son de shopping, pasan saltando. Gasto de dinero, porque últimamente se ha gastado muchísimo en medicina. Recordemos que ya advirtieron esto hace tiempos. No sé si se leyó esa parte de las 3 olas. Sí. Las 3 horas que iban a pasar. Entonces, exacto, esta sería la tercera ola, la de la salud mental. La salud mental. Ajá. Exactamente. Esta es, digamos, la tercera ola la que pasó, lo que está pasando. Porque a pesar que ha sido un año, vienen nuevas cosas, nuevos miedos, como por ejemplo, la consulta como que empezó a descender y ¡bum!, apareció una nueva cepa y otra vez la gente volvió a estar lo mismo. Llegan las vacunas, otra vez empieza. O sea, a cada noticia nueva yo le sigo cambiando a mi sistema de alerta, que vendría a ser la ansiedad. La ansiedad en realidad, como pildoritas, como raciones justas, son buenas. Nos mantiene alerta, nos mantiene con supervivencia. Pero ya cuando exagera, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de modularlo. Y ahí vienen los síntomas de somatización. No lo controlo. Claro. En la clínica, en psicología, en la consulta lo que hemos abordado es al comienzo estas preocupaciones excesivas en la mente, pensamientos obsesivos de contagiarse y el miedo naturalmente. Progresivamente ha ido apareciendo ansiedad, estados depresivos, estrés postraumático. En la clínica médica, ¿cuál es la sintomatología relevante que se presenta en la actualidad? Si nos vamos por clínica y si nos vamos por diagnósticos, yo diría que por lo menos acá en Riobamba lo mayor que tiene es un trastorno de ansiedad, con todo lo que lleva al sistema de alerta que les estaba comentando. Luego vienen los episodios depresivos, el trastorno por estrés postraumático y uno que ha estado saliendo últimamente son los brotes psicóticos, porque vienen a raíz de los trastornos delirantes. Se ha visto en algunos estudios del año 2020 que muchas personas con sintomatología que tenían de base
aumentó y explotó. Es por eso que ahora hay más episodios maníacos, hay episodios depresivos de los bipolares, muy fuertes, y los psicóticos, o incluso el trastorno obsesivo compulsivo he visto con mayor incidencia también. Ha aparecido como estas, como 4 entidades muy grandes que han empezado y incluso a combinarse. Puedo tener el trastorno de ideas delirantes, pero tengo síntomas de ansiedad. Y a la par puedo tener ya actitudes repetitivas o de rituales para prevenir. Entonces entro en un trastorno, rasgos obsesivos compulsivos, un trastorno de ansiedad, trastornos de ideas delirantes, y voy combinando a veces. Y por eso es que la sintomología es tan variada, que es donde van a diferentes especialistas. Porque necesitan saber, a ver, estoy temblando, neurología. Me duele justo el tórax, todo esto, neumología, cardiología. Me duele la cabeza, otra vez, neurocirujano. Entonces voy cambiando, porque es tan variado y tan diverso, tan florido sería, que entonces ya no saben dónde encajar los pacientes. Ya. Y se asustan. Es muy interesante el abordar esta temática en ese sentido, porque es un gasto de tiempo, de dinero, y no encontrar un verdadero diagnóstico. Exacto. ¿No? Hay ciertos elementos de riesgo que predominan en estas patologías. Primero, que ninguna enfermedad es única, es decir, para todos, sino que cada ser humano enferma a su manera. Cada ser humano tiene una historia de vida. Y en esa historia de vida tenemos muchos elementos que no se han resuelto, como crisis traumáticas, como problemas de apego, como problemas de separación de padres a muy temprana edad, violencia, abusos, etcétera, etcétera, que son elementos que van a incidir, ¿no? Más crónicamente o para poder afectar más severamente a estos pacientes. Es decir, que si no he sanado el pasado y no me encuentro adecuadamente en una situación emocional estable en el momento, voy a tener mucho más riesgo para enfermar, porque no tengo esa capacidad de resiliencia para afrontar las situaciones y para poderlos superar. Para dar un ejemplo, yo tuve un paciente que él trabajaba de lunes a sábado, sus 8 horas, pero era a full, y no era en la ciudad, era afuera. Con lo que tuvimos que encerrarnos y todo eso, se perdió eso. Y le dijeron, tienes que hacer teletrabajo. Perfecto. Pensó que le iba a ir bien, pero ahí se dio cuenta de que el trabajo que estaba cumpliendo es lo que le hacía escapar de su realidad. Tenía muchos traumas de la infancia, tiene muchos traumas de la infancia, y la verdad no quería resolverlos, no quería enfrentarlos. ¿Qué pasó? Como ya se quedó en casa, empezó a atormentarle todos esos traumas. De paso, con la pareja, como no convivían, vinieron problemas de pareja, en los cuales era como que empezó a repetirse las cosas del pasado en el presente. Obviamente se dio cuenta que no lo había resuelto, incrementó la sintomatología y fue pasando otras cosas. O sea, entró en un episodio depresivo, porque se dio cuenta de que lo del pasado venía cargando, como sé decir yo, una mochilita emocional. Le voy cargando. Y como no lo había dejado atrás, o sea, no lo resolvió, seguía ahí. Pero por esta razón de lo que ya pasamos en la cuarentena, se reactivó y empezaron con otros síntomas. Cuando hubiera solucionado antes, y le habían dicho, había acudido a psicología, le habían conversado, pero era más fácil trabajar intensamente, sacarme un poquito el aire, no conversar de esto con mi familia y dejarlo de lado. Entonces sí, es un ejemplo claro de lo que acaba de decir. Pasa eso, no enfrentarme, pasa estas cosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para tener una salud mental adecuada hacia la población en aspectos preventivos? Y si están enfermos, pues ¿cuáles serían las recomendaciones médicas más adecuadas? En la parte médica siempre, por ejemplo, verificar mi sintomatología y no estar yendo de médico en médico primeramente. Si sabemos que ya algo me está pasando, la familia me dice, oye, te veo miedoso, te veo así, acudir a psicología, que son los que creo que debería ser la primera tanda. El psicólogo clínico va a saber exactamente cómo remitir y a quién, sea psiquiatría, sea neurología, porque a veces se ve clarito que no es un problema psiquiátrico. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo a los pacientes, obviamente yo a veces comienzo ya con psicofarmacología para bajar los síntomas, pero yo, como les digo, yo te voy a equilibrar la sintomatología, pero no te voy a quitar el idea. Algunos pacientes tienen miedo al aspecto farmacológico. Claro, yo para poder darles esto les explico, mira, esto es como un coche que está encendido, está muy caliente y necesita agua al radiador, pero tengo que apagarle un ratito, que se enfríe
para poder trabajar en él. Es una metáfora que utilizo para explicar que a veces yo tengo que sedar un poquito, bajar los pensamientos, tranquilizarle, para que se equilibre y de ahí sí, el psicólogo clínico puede hacer todo el trabajo que tenga que hacer. Entonces, la psicofarmacología en este caso es muy importante, porque a veces recurren a múltiples terapias. Yo he visto que van a los psicólogos, van a naturistas, utilizan alimentación, van a acupunturistas, pero no funciona. ¿Pero por qué es? Porque los niveles de adrenalina están demasiado elevados. Entonces, por más que utilice cualquier técnica, no va a servir. Entonces, lo que hago es, bajemos un poquito, tranquilo. Y lo que siempre les digo, no voy a darte tanto tiempo como para hacerte adicto, porque eso también es otro temor. Y yo, una vez dicho eso, al psicólogo. Y las recomendaciones que hago durante terapia es, concentrémonos en el presente, pero no es tan fácil concentrarse en el presente. Entonces, ¿qué es lo fácil? Concéntrate en algo que te guste. Todos los días es algo que te encanta. ¿Te gusta cantar? Canta. ¿Te gusta leer? Lee. ¿Quieres tomarte una copita de vino? Perfecto. ¿Quieres hacer una actividad de lectura? ¿Quieres hacer algún taller, algún curso? Perfecto, pero céntrate en algo que te gusta. He visto buenos resultados con esto porque la persona se centra en eso y es como que un ratito, esa media horita, esa hora, se olvida de lo demás. Y más aún, va a terapia psicológica, toma la medicación, se potencia todo, ¿no? Empezamos a estabilizar los neurotransmisores. Entonces, una bonita cosa es eso, hacer algo que me gusta. Hay gente, claro, que me dice, pero es que no sé qué me gusta. Bueno, empezamos bien. Sabes lo que no te gusta. Entonces, vamos a buscar qué es lo que te gusta. Al centrarnos en eso, es una forma muy bonita de hacer eso. Empezar, digamos, mi mayor recomendación es esa. Como te dije, médicos, psicólogos, tenemos que ir de la mano. Tampoco podemos soltar. Sintetizando y dejando en claro, ¿cuáles nomás serían los diagnósticos que tenemos al momento de prevalencia? Trastorno de ansiedad generalizada, ¿Ya? los episodios depresivos, el trastorno de ideas delirantes, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Perfecto. Hemos abordado el día de hoy el tema de salud mental con el doctor Santiago Vázquez. Lo hemos hecho de forma general desde el primer programa, pero en los próximos programas vamos a abordar específicamente cada una de estas sintomatologías, sobre todo aquellas más prevalentes como ansiedad, depresión, trastorno, estrés postraumático y alteraciones del sueño que muchos pacientes están teniendo en la actualidad. Les invitamos cordialmente a nuestros seguidores que por favor nos escriban a la página de Diario Los Andes, en donde pueden indicarnos qué tema exactamente les gustaría que abordemos de forma específica, sea ansiedad, depresión, estrés traumático, alteraciones del sueño. Santiago, un grato placer el haber compartido con usted el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Eduardo. Gracias a usted. Retomamos con nuestro espacio informativo. En redes sociales se pide la renuncia del ministro de Salud con el hashtag Renuncia Ministro Ceballos. Esto ante los casos de personas que accedieron a la primera dosis de la vacuna sin estar autorizados. Asimismo, el defensor del pueblo solicita al presidente Lenín Moreno la destitución inmediata del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por conflicto de intereses y falta de transparencia en la gestión pública respecto a la distribución y entrega de la vacuna contra el COVID-19. Este y otros temas más en el ámbito político lo estarán abordando nuestros presentadores. Continuamos, amigos, y hemos hablado de situaciones que están afectando a nuestra ciudadanía desde el sector de la salud, y se nos avecina un momento histórico para la vida de todos los ecuatorianos. El 7 de febrero estamos convocados a concurrir a las elecciones, en donde no es que nos vamos a jugar, mis amigos, que gane el candidato de mi preferencia, sino que vamos a concurrir a la posibilidad de que nosotros como ciudadanía podamos definir el destino de este país. 14 años, queridos amigos, hemos pasado de una etapa catastrófica para nuestro pobre Ecuador. Es penoso ver cómo en todos los sectores
ha existido mediocridad, pero sobre todo corrupción. Y esa situación lacerante que hemos vivido, tenemos que nosotros activamente participar. No podemos quedarnos como sordos, como ciegos, ni tampoco es la intencionalidad de nuestro programa, que es apolítico, influir en la decisión ni apoyar o no apoyar a ningún candidato. Estamos nosotros apelando a su análisis, a su sentido común y a que participe. Relacionando un poquito esto con el tema anterior, existe mucha preocupación de la ciudadanía porque cuando tengamos que ir a las urnas, la aglomeración de alguna manera va a existir con cierto control. Como les mencionaba anteriormente, si no estamos frente a un enfermo sin mascarilla, el riesgo de contagio no existe. Pero existe un momento en el evento en el que nos van a pedir que nos saquemos la mascarilla para verificar nuestra identidad, comparar la foto de nuestra cédula con la persona que realmente somos. Entonces yo he conversado con muchos de mis pacientes y quiero compartirlos ahora con ustedes y con Eduardo, de que el susto está qué hago cuando me tengo que sacar la mascarilla. Entonces les tengo un truquito para que no tengan miedo. Vimos una diapositiva de la persona que estornuda y manda secreciones. Nosotros vamos a asistir con nuestra mascarilla y tenemos que descubrirnos. Les invito a que hagamos lo siguiente, mis queridos amigos. Metan bastante aire y aguántense en la respiración y nos descubrimos la mascarilla, sin respirar, aguantándonos la respiración. Si usted tiene el terror de que por ahí haya pasado alguna persona y que el virus esté por ahí, que ahora ya saben que el virus no está en el ambiente, el virus está en el suelo. Pero el momento que usted se aguanta la respiración, no hay la posibilidad de que inhale virus y supongamos que usted está con el virus, tampoco exhale el virus. Como esto va a ser cuestión de 2 o 3 segundos, hasta los pacientitos enfermos de los pulmones crónicos sí lo pueden sostener la respiración. Y de esa manera no damos paso al ausentismo. Queridos amigos, ya dejemos de ser unas personas pasivas que miramos los toros desde lejos y tenemos que participar. El ausentismo solamente va a beneficiar a quienes ya han hecho daño a este país. De manera que es momento de reflexionar, analizar bien si las ofertas de tal o cual candidato son o no realizables. Es increíble el ver de que cuando se trata de elecciones le ofrecen casa, carro, empleo, dinero y miles de cosas que saben ellos que no lo van a poder cumplir. Les recuerdo que en estos 14 años hemos tenido todo tipo de ofertas, 250,000 puestos de empleo, que nos van a construir 100,000 viviendas, es decir, cosas que en la crisis económica, por la corrupción que se llevó, dicen que al menos 35,000 millones de dólares, ¿cuánto se pudo haber hecho de obra para salud y educación, que son los sectores más desfavorecidos en estas circunstancias? Entonces, hasta la solución tenemos ya para el momento de descubrirnos. No tengan miedo al contagio. El contagio es si es que estuviéramos frente a frente con un enfermo, debo insistirles eso. Entonces, quiero ver la opinión de Eduardo para ver cómo controlar las emociones de aquellos que vienen y te ofrecen $1,000 que van a dar en los primeros 4 días, para que nuestra gente en sus necesidades, en el hambre que se tiene, en que no disponemos de pan para poder llevar a nuestras casas por la falta de empleo, por toda la crisis económica que tenemos. Pero aquí viene el juego de las emociones. ¿Qué hacer para que no caigan en las emociones y que su voto no sea emocional ni sea chantajeado? Yo te doy $1,000 y tú dame el voto.
cuando sabemos que este país quebrado no completa para pagar los sueldos de médicos, a los posgradistas están impagos, profesores están impagos, y querer ofrecer $1,000, ¿de dónde? ¿Cómo? Eso es lo que ustedes deberían preguntarse. Entonces, el voto que se ha racionalizado, el voto que se ha concientizado. ¿Qué te parece, Eduardo? En la sociedad hay la ética vivida y la ética pensada. La ética pensada son todos los principios y valores con los cuales yo voy a regir mi conducta, mi comportamiento, mis vínculos en la sociedad. Pero muchas veces cuando la gente ya se impregna del poder, se olvida de la ética pensada y empieza la ética vivida, es decir, la ética del interés personal, la ética de las satisfacciones de las necesidades propias o de los intereses alrededor de quienes han convivido. Obviamente que la población va a votar en forma, digamos, con una expectativa, eligiendo candidatos que van a satisfacer sus necesidades. Aunque realmente a la sociedad jamás le preguntan cuáles son sus reales necesidades, qué es lo que usted desea, porque eso se debe, elevar a política pública, las necesidades de la gente. Pero en nuestro país más bien se ve que son los políticos quienes imponen su criterio, sus ideas, lo que ellos consideran que es la solución o cómo consideran satisfacer las necesidades de los otros hablando con O minúscula, que sería el pueblo. Entonces, ese es un primer error, el hecho de no saber o no preguntar cuáles son las reales necesidades para poder elaborarlo y elevarlo a política pública. Y obviamente cuando no se mira desde esa perspectiva hay gran frustración en la población. Es decir, yo creo que cada cual elige de acuerdo a su expectativa, considera que ese es su candidato idóneo, que puede ser de cualquier tendencia. Pero ¿cómo no dejarse engañar? Ese sería el reto. Sí, bueno, eligen, pero luego viene la frustración, ¿no? Que es la parte psicológica abrumadora que viven las personas. Ahí hay que tomar en cuenta que la sociedad está viviendo en una normosis. ¿Qué es normosis? Para entender esto podría traer un ejemplo del maltratador en casa. La persona que maltrata a su esposa, ¿no? Y la esposa aprende que esa es la forma de amar, que ese es el trato que tiene que vivirlo cotidianamente y que se queda por los hijos. Entonces se convierte en una norma de vida, algo que es anormal, ¿no? Eso es una normosis, o sea, se acostumbra a vivir de esa forma. Se separa de su pareja, va a vivir con la mamá y al mes ya está extrañando al maltratador y vuelve. Lo mismo sucede en lo social. La corrupción es tan bárbara que no solo a nivel político, es a todo nivel la corrupción. Es decir, la corrupción se ha establecido como una normosis de la sociedad, como una forma de vida alterada de la sociedad. Y ese es el despertar de la conciencia, salir de este elemento inconsciente o salir de este condicionamiento que tenemos por parte de la élite política y racionalizar, mentalizar, evaluar qué es lo que ha sucedido con los ofrecimientos y cómo estamos hoy. Lastimosamente en Latinoamérica ha habido corrientes donde se han generado muchas expectativas y las consecuencias han sido tremendas para la población. Y obviamente ahí viene la frustración, viene las afectaciones emocionales, porque se pierde el sentido de vida, no se tienen las mismas oportunidades laborales para todos y son grupos privilegiados quienes acondicionan estas formas de realización para cada uno de ellos. Entonces, el despertar de la conciencia es importante, la mentalización, la racionalización, la empatía, es decir, entender qué es lo que nos están ofreciendo y qué realmente es verdad y qué realmente es una falacia. Porque el mundo está lleno de falacias que aún no lo doran y realmente nunca se va a convertir en un sueño, nunca se va a convertir en una realidad. Pienso que la toma de conciencia y la mentalización, es decir, poner en juego los esquemas mentales, analizar, comprobar la realidad y pues
tomar una decisión en ese sentido en base a principios, en base a valores, en base a realidades que nos permita orientarnos hacia metas, hacia objetivos definidos que obviamente la sociedad pueda fortalecerse y que sea sustentable a largo plazo. Excelente. Amigos, no nos dejemos que sigamos o que nos sigan maltratando. Analicemos, pensemos lo que vamos a hacer. Ejemplos, solamente quiero ponerles lo más reciente que Alejandro nos compartió. Llegan al poder para servirse del poder. Vacunas para las personas que hacen limpieza en los hospitales, en las áreas de críticas, a ellos no se los toma en cuenta, pero sí el tráfico de influencias. Eso es corrupción. Pero ¿quiénes vamos a tratar de cortar estos 14 años dramáticos? Somos todos. Participemos. Hemos empezado, Eduardo, nuestro primer programa. Un agradecimiento cordial a nuestra compañera Alejandra y desde los controles a nuestro querido amigo Matías. Será hasta la próxima semana. Amigos seguidores de Diario Los Andes, queremos agradecerles por haber estado junto a nosotros en esta primera entrega del programa Salud y Vida. También queremos darles a conocer que cualquier inquietud y si desean algún tema que se pueda abordar, nos pueden escribir en los diferentes contactos que aparecerán en esta pantalla. Los esperamos en una próxima entrega. Un gran abrazo.